Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de los hermanos que entran a ver este video. Mi nombre es Carlos Manuel Sansón Domínguez. Este es su canal Palingenesia TV. Y en esta ocasión vengo con otro video sencillo, ¿verdad? Después de tanto tiempo de no subir videos en este canal y en mi segundo canal, en mi otro canal, Bibliografía Textual, perdón. En esta ocasión vengo con una pequeña reflexión, un pequeño video. Ahí viendo los versículos en contexto, ¿verdad? Que están sacados fuera de contexto, por cierto, que lo sacan fuera de contexto como en anteriores videos lo he hecho. En esta ocasión vamos a explicar Gálatas capítulo 4, ¿verdad? Que muchos lo utilizan para decir que la salvación se pierde, que un cristiano puede perder la salvación. Yo en lo personal creo que la salvación no se pierde, ¿verdad? Yo creo en la seguridad de salvación por ciertas razones, porque el mismo Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí en Juan capítulo 10, verso 27, 28 y 29, por ahí. El Evangelio de Juan. Entonces, vamos a explicar Gálatas capítulo verso 4. Vamos a leerlo primero. Dice: los que por la ley intentáis ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo, caísteis de la gracia. ¿Verdad? Estoy leyendo, por si alguien pregunta, la Biblia textual en su cuarta edición. La Reina Valera creo que dice: de la gracia habéis caído, algo así. Pero muchos utilizan este texto más que nada en la versión Reina Valera, que es la versión que comúnmente utilizan muchos cristianos evangélicos hoy en día, ¿verdad? Para decir que la salvación se pierde. Hay que tener en cuenta que de un texto no podemos hacer una doctrina, mucho menos si está sacado fuera de contexto y tampoco si no especifica la doctrina que uno trata vamos a decirlo así, trata de sustentar de manera subjetiva. Sí, de manera subjetiva con la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice el contexto aquí en el versículo 4 sobre la esclavitud y la libertad. Lo voy a leer en esta misma versión, la Biblia textual dice. El verso 1 dice: para la libertad Cristo nos libertó. Estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo, es que aquí está escribiendo el apóstol Pablo: si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se deja circuncidar, que está obligado a practicar toda la ley. Los que por la ley intentáis ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo. De la gracia habéis caído, o caísteis de la gracia, mejor dicho. Porque nosotros, por medio del Espíritu Santo, por fe, aguardamos ansiosamente la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe energizada por el amor. Perdón. Dice: corríais bien. ¿Quién os estorbó para no dejaros persuadir por la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Respecto de vosotros, yo confío en el Señor que ninguna otra cosa pensaréis. Pero el que os perturba llevará el castigo, quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún proclamo la circuncisión, ¿por qué soy perseguido todavía? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilaran también los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como incentivo para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley en una palabra queda cumplida: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y devoráis unos a otros,
Mirad que no seáis destruidos unos por otros. ¿Verdad? Hasta aquí leo el versículo, el pasaje en cuestión. Vemos que en su contexto el apóstol Pablo habla de que los Gálatas se habían caído de la ley por ciertas influencias judaizantes por parte de ciertos herejes, cierta herejía ciertos herejes que querían hacer volver a la iglesia de Galacia, es decir, a los Gálatas, a lo que es la ley de Moisés. O sea, lo que era circuncisión, lo que era guardar el sábado, lo que era guardar las fiestas judías, ¿verdad? En una parte allí más atrás dice, guardáis las fiestas, los meses y los años, algo así. Dice el apóstol Pablo. Entonces, este pasaje en su contexto claramente significa o sea, ¿qué significa caer de la gracia primeramente? Caer de la gracia quiere decir volverse a la ley de Moisés. La misma epístola, si uno se lee toda la epístola, la carta a los Gálatas completa, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo habla o reprende a los Gálatas por dejarse influenciar por la ley de Moisés y no por la gracia de Cristo. Entonces, eso de que cayeron de la gracia, ya perdieron la salvación. No, eso no es así, sino que se volvieron atrás a la ley de Moisés, ¿verdad? Y el apóstol Pablo claramente más abajo en los versículos posteriores, claramente da a entender que la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, y más adelante en Gálatas 6, dice aquí, Gálatas 6, vamos a ver dónde estaba ese versículo. Donde dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Dónde es que está? Vamos a ver. Sí, Gálatas 6:2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo. O sea, la ley de Cristo claramente es ayudarse los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, una ley moral, por así decirlo. Y el apóstol Pablo reprendía a los Gálatas por dejarse llevar por la ley ceremonial. Por esa ley ¿cómo se llama? De guardar las fiestas judías, de las lunas nuevas, los sábados, cosa que el apóstol Pablo dice, le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 16 y 17, que dice que mira que nadie os juzgue por comida o bebida, ¿verdad? Ni en cuanto a día de fiesta, novilunios, ¿verdad? Lunas nuevas o sábado o día de reposo. Todo lo cual es figura y sombra del que ha de venir, pero la realidad es Cristo, le dice Pablo a los colosenses. Entonces, el apóstol Pablo siempre advertía a las iglesias sobre esta herejía judaizante que se introducían en la iglesia primitiva en aquel tiempo, el primer siglo y aún en el segundo siglo, también se introducía esta herejía de no dejarse llevar por estas herejías, de dejarse llevar de nuevo por la ley de Moisés, porque nosotros estamos bajo la gracia de Cristo. Y más adelante también otro versículo advierte que no uséis la gracia que no uséis la gracia, dice aquí, para incentivo de la carne, es decir, para libertinaje, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Ahí en el versículo 13 lo dice, ¿verdad? O sea, no usar la gracia como medio de libertinaje, sino de libertad, porque para libertad,
para la libertad Cristo nos hizo libres de esa ley, de esos mandamientos expresados en ordenanza. Entonces esto no quiere decir que cayó de la gracia, no, que perdió la salvación. No, caer de la gracia significa volverse atrás a la ley de Moisés, por así decirlo, dejarse llevar por esta herejía judaizantes. El capítulo 3, le voy a dar nada más otro ejemplo, ¿verdad? Toda la epístola habla de esto, solamente le voy a citar el capítulo 3, verso 1 en adelante, para que usted vea. Dice, el Espíritu se recibe por la fe aquí, el encabezado que pone la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente crucificado? Solo esto quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la noticia de fe? Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora sois perfeccionados por la carne? Tantas cosas que padecisteis en vano, si es que de cierto fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y está energizando poderes en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la noticia de la fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces, y aquí habla más adelante sobre la fe de Abraham y lo que es que la ley vino 430 años después de la promesa, después de Abraham. Entonces, claramente el apóstol Pablo reprende a los Gálatas por volverse atrás a las obras de la ley y dejar atrás, vamos a decirlo así, dejar atrás la gracia de Cristo. Dice la Biblia en Juan 1:17, que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17. Entonces, claramente, en resumidas cuentas, caer de la gracia, como dice el verso 4 ahí, la primera parte, los que por la ley intentáis de ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo, caísteis de la gracia. O sea, caer de la gracia, desligarse de Cristo quiere decir volverse atrás a esa sombra y esa figura. Y eso también lo explica el autor de la epístola a los Hebreos, reprendiendo ¿cómo se llama? A los hebreos de volverse atrás a las obras de la ley. Lo que es sombra y figura. Y explica lo que es el simbolismo del tabernáculo, del candelabro de 7 brazos, del arca, el arca de la alianza, el arca del pacto, las tablas de la ley, los sacrificios. Todo eso era sombra y figura del Mesías, de Cristo. ¿Verdad? Cosas que no entienden hoy en día, no entendieron los ebionitas, que eran los judaizantes de aquel entonces de la iglesia primitiva, ni tampoco los mesiánicos hoy en día, que se han manifestado en esto desde el siglo pasado, en estos últimos tiempos, como un resurgimiento de esta herejía del ebionismo. Entonces, claramente esto quiere decir desligarse de Cristo, caer de la gracia, quiere decir volverse atrás a la ley. Si uno se lo lee en su contexto, quiere decir volverse atrás a las obras de la ley. Si uno se lee la epístola completa de los Gálatas, va a pensar que es Pablo, vamos a decirlo así, el apóstol Pablo le está reprendiendo a los Gálatas de volverse atrás a la obra de la ley y abandonar la gracia de Cristo. Pero nosotros somos salvos porque dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, que en Cristo Jesús en Cristo Jesús fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10.
¿verdad? Entonces esto era lo que quería explicar. Espero que les haya gustado este video, esta pequeña reflexión. Denle like, compartan, suscríbanse. Y nos veremos en un próximo video si Dios así lo permite. Dios le bendiga y será hasta la próxima.